Vamos a iniciar. Listo. Bien, vamos a comenzar con nuestra clase. Ojo. Y vamos a dar inicio a la primera clase del curso de clasificación de los medicamentos, que viene a ser el curso de farmacología 3. Como primer tema que vamos a tratar es un tema que ha quedado inconcluso de farmacología 2, porque en farmacología 2 lo que hemos hecho ha sido una base, la última unidad, hemos hecho una base de lo que es la farmacología cardiovascular, recuerden. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es continuar con nuestro tema de la farmacología cardiovascular. ¿Ok? A ver, empecemos. Farmacología cardiovascular. Generalidades. A ver, vamos a recordar esto. Para empezar, vamos a hablar sobre la presión arterial. Se supone que esto de presión arterial ustedes lo han estudiado en primer ciclo. En primer ciclo, porque en primer ciclo han hecho signos vitales, funciones vitales, ¿correcto? La presión arterial es la medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Explico. ¿Qué es la presión arterial? Presión para la física viene a ser una fuerza. ¿Okay? La presión es una fuerza. Cuando hablamos de presión arterial, en realidad nosotros evaluamos dos fuerzas. Primera fuerza, la fuerza que tiene la sangre al entrar a la arteria. Ojo, la fuerza que tiene la sangre al entrar a la arteria y la fuerza que tiene la arteria para soportar la sangre. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de presión arterial, ojo, evalúo dos fuerzas. Primera fuerza, la fuerza que tiene la sangre cuando entra a la arteria. Ojo, la fuerza que tiene la sangre cuando entra a la arteria y la fuerza de la arteria para soportar la sangre. Por eso se supone que ustedes recordarán que la presión arterial viene a ser dos números, ¿correcto? De repente por ahí alguien me puede decir, presión arterial 100 sobre 60, 100 sobre 60. Perfecto. Esa es una presión arterial, 100 sobre 60 milímetros de mercurio, ¿correcto? Esa es presión arterial. Por ejemplo, alguien puede decir, no, mi mamá tiene 90,50. Bien, eso es presión arterial. Pero, ¿por qué nos dan dos números en la presión arterial? Se supone que muchas veces a ustedes les han dicho que el número de arriba es la presión sistólica y el número de abajo es la presión diastólica. ¿Correcto? ¿Se acuerdan de eso? A ver. ¿Se acuerdan o no de eso? Ya. Entonces, el número de arriba, o ustedes de repente lo conocen como presión sistólica. Pero en realidad, ¿qué cosa es? El número mayor, el número que va arriba, ojo, en realidad viene a ser la fuerza que tiene la sangre. Esa es la fuerza que tiene la sangre. Ese es el número que está arriba. El número que está debajo, ojo, que a ustedes le han dicho que se llama presión diastólica, el número que está debajo, o presión diastólica, en realidad viene a ser la fuerza que tiene las paredes de la arteria. La fuerza que tiene las paredes de la arteria. Es por eso que en la presión arterial nosotros evaluamos dos fuerzas.
la fuerza de la sangre y la fuerza que tienen las paredes de la arteria. Eso es lo que evaluamos en la presión arterial. ¿Okay? Se supone que por una cuestión práctica, las enfermeras siempre nos han hablado de que existe la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, ¿correcto? Eso es la teoría que nos da las enfermeras. Pero en medicina, es distinto. En medicina es distinto. En medicina nosotros tenemos que evaluar las fuerzas y vamos a ver que la presión sistólica, jóvenes, la presión sistólica viene a ser la fuerza de la sangre. Ahora, díganme, la fuerza de la sangre o presión sistólica, ¿qué elementos tiene? ¿De dónde la sangre obtiene fuerza? A ver, ¿alguien puede decirme? ¿De dónde la sangre va a tener fuerza? ¿Quién le dará fuerza a la sangre? A ver, rápido. El bombeo del corazón, muy bien, Jean-Pierre. Se supone que cada vez que el corazón se contrae, el corazón empuja a la sangre desde su interior y la sangre sale del corazón como si fuese un chisguete a velocidad. Y ahí es donde la sangre obtiene fuerza. Entonces, en la presión sistólica tengo que evaluar la contracción del corazón más el volumen de sangre, la cantidad de sangre. Entonces, para la presión sistólica, ojo, no se olviden, tengo que evaluar la contracción del corazón y el volumen de sangre. En cambio, en la presión arterial diastólica, en la presión arterial diastólica, la fuerza lo tiene la pared de la arteria. ¿Qué encuentro yo en la pared de la arteria? En la pared de la arteria encuentro músculo liso. Entonces, la fuerza de la arteria está dada por la contracción del músculo liso. Cuando el músculo liso se contrae, eso le da fuerza a la pared arterial. Y de ahí nace la presión diastólica. ¿Me entienden? Algunos agarran y nos dicen, no, que la presión diastólica se le dice diastólica porque eso aparece cuando el corazón descansa. Falso. La presión diastólica es la fuerza que tiene la pared de la arteria. Y en la pared de la arteria, ¿qué cosa encuentro? Músculo liso. Entonces, la fuerza del músculo liso es el que da la presión diastólica. La fuerza del corazón se la da a la sangre y ahí viene la presión sistólica. ¿Están entendiendo esa parte? La presión arterial es un juego de presiones, ¿ok? Es un juego de fuerzas en las cuales tenemos que comparar la fuerza que tiene la sangre versus la fuerza que tiene la arteria. ¿Entendido? Esa es la famosa presión arterial. Ahora, la enfermedad más frecuente que tenemos es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial se supone que viene a ser un aumento de la presión arterial. Pero para nosotros diagnosticar, ojo, a ver, para nosotros diagnosticar ojo, para nosotros diagnosticar que el paciente tiene hipertensión, por lo menos le debes de haber tomado 3 veces la presión arterial, ojo, en diferentes días a lo largo de una semana.
Y antes de tomar la presión arterial, el paciente tiene que haber descansado por lo menos unos 10 minutos. Recién después de eso, nosotros podemos decir que la persona tiene hipertensión arterial. ¿Entendido? Sí, ok, listo. Mi profesor de cardiología nos decía que lo más adecuado, ¿cuál sería? Lo más adecuado sería tomarle la presión arterial todos los días durante una semana. Y recién cuando le tomes la presión arterial todos los días durante una semana, nosotros sacamos un promedio y ese promedio vendría a ser la presión arterial correcta del paciente. Una semana. Han salido en la actualidad unos aparatitos que al paciente se le conecta en el brazo y en su pecho, y este aparatito le controla al paciente su presión arterial cada 15 minutos automáticamente. Simplemente tú le conectas en el brazo el aparatito y le pones como unos parchecitos en su pecho, ¿ya? Y lo programas. Funciona con una batería, lo dejas ahí puesto en el cuerpo del paciente, el paciente se viste y el paciente tiene que seguir haciendo todas sus actividades como siempre. Se supone que ese aparatito cada 15 minutos le va tomando la presión arterial al paciente. A veces hay cardiólogos que dicen, no, suficiente cada media hora, otros dicen, no, cada una hora. Bueno, depende de la gravedad del paciente, y ese aparatito le toma la presión automáticamente cada 15 minutos, cada 30 minutos, según lo que programe el cardiólogo. Y durante un día hacemos el control, y eso también vale. ¿Entendido? Y eso también vale. ¿Ok? Entonces, hay diversas formas para poder tomar la presión arterial y para poder decir si una persona es hipertensa o no. Porque de nada sirve, ojo, de nada sirve que de repente, por ejemplo, hoy llega el paciente a la botica, tú le tomas la presión hoy al paciente y justo ese rato que le tomaste salió elevada, está aumentada la presión del paciente, justo ese rato. Y de frente le vas a decir, ¿tienes hipertensión? No, porque recién es tu primera toma. A ese paciente lo invitarías a que regrese de repente mañana o pasado mañana para seguir tomándole la presión a la misma hora. Ojo, y en el mismo brazo. ¿Entendido? Y cuando tengas 3 tomas de presión, por lo menos, ahí recién tú puedes decir que una persona es hipertensa. Con una sola toma de presión, nunca vas a diagnosticar hipertensión. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Ya, listo, sigamos. Valores. Bueno, hay diferentes formas de valorar. Hay diferentes formas de valorar la presión arterial, ¿ya? Y se supone que vamos a ver acá, este cuadrito yo lo he sacado de la Asociación Americana del Corazón. Ojo, la Asociación Americana del Corazón. La Asociación Americana del Corazón en el año 2017, o sea, estamos hablando de hace 4 años atrás todavía, nos dio estos valores
los valores tanto para la presión sistólica como para la presión diastólica. Ojo, y nos dice, fíjense, cuando decimos que el paciente tiene una presión arterial normal, fíjense el cuadro. Presión arterial normal, ojo, es cuando la presión sistólica sea menos de 120 y la presión diastólica sea menos de 80. Ahí nosotros decimos que es una presión arterial normal. Elevación de la presión arterial. Cuando digo que la presión del paciente está aumentando, ten cuidado. Cuando en la presión sistólica le salga de 120 a 129, pero en la presión diastólica siga siendo menos de 80. Ojo con ese detalle. Es decir, por ejemplo, mi paciente tiene 120 con 70. 120 con 70, eso es elevación de la presión arterial. ¿Por qué? 120, acá está 120. 70, menos de 80. Eso es elevación de la presión arterial. Cuando ustedes se encuentren a un paciente que está en este rubro, fíjense lo que acabo de marcar, si ustedes encuentran una persona ese paciente que tenga una elevación de la presión arterial, solamente haciendo dieta y bajando de peso y llevando una vida saludable, su presión se normaliza. Ese paciente no necesita medicamento. ¿Entendido? Las personas que están en elevación de la presión arterial. ¿Están entendiendo? Ya. En cambio, cuando la presión sistólica llegue a 130 con 139, ojo, o la diastólica tenga de 80 a 89, ahí nosotros vamos a decir que el paciente está en hipertensión en etapa 1. Ojo, ahora, yo no necesito que las dos presiones estén alteradas. Es decir, yo no necesito que la sistólica y la diastólica esté alterada. No, me basta con una de ellas que se encuentre alterada para poder diagnosticar hipertensión en etapa 1. Por ejemplo, imagínense, tengo un paciente que tiene presión, a ver, les digo, paciente tiene presión 130 con 70. A ver, 130 con 70. Diagnóstico. A ver, escriban en el chat. Paciente tiene 130 con 70. 130 con 70. Diagnóstico. Hipertensión se escribe completo Pérez Merino. Hipertensión en etapa 1. ¿Ok? A ver, otro ejemplo. Paciente tiene 120 con 80. 120 con 80. Diagnóstico. 120 con 80.
120/80. Ya, diagnóstico, 120/80, hipertensión en etapa 1. ¿Por qué? 120, a ver, 120 está en elevación de presión arterial, 120, pero 80, ¿dónde está? 80 está en hipertensión en etapa 1. En ese caso, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico tiene que ser el peor. ¿Cuál es lo peor? Hipertensión en etapa 1. O sea, manda el peor. ¿Entendido? O sea, no vayan a pensar que el primer número es el que siempre manda. No. Hay casos en los cuales el primer número puede estar en valores normales, ¿ya? Pero la presión diastólica está alterada. Así que ustedes tienen que evaluar presión por presión, o sea, la sistólica aparte, la diastólica aparte. Y el diagnóstico es el peor. ¿Están entendiendo? A ver, otro ejemplo para que me entiendan mejor. Paciente tiene 130 con 100. A ver, paciente tiene 130 con 100. ...130 con 100. ...130/100, diagnóstico, hipertensión en etapa 3. Muy bien, hipertensión en etapa 3. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ustedes van a tener que trabajar. ¿Entendido? De esa manera van a trabajar. ¿Entendido? Ya para eso sirve este cuadrito. Así es que, a trabajar con eso. ¿Ok? Listo. Bien, sigamos. Ahora, cuando hablamos que una persona tiene hipertensión, tendríamos que ver qué tipo de hipertensión tiene. Vamos a ver, ¿tiene hipertensión arterial primaria o tiene hipertensión arterial secundaria? ¿Ok? Hipertensión arterial primaria, hipertensión arterial secundaria. ¿Cuál es la diferencia? La hipertensión arterial primaria se dice que tiene etiología desconocida y prácticamente la hipertensión arterial primaria es aquella que aparece por herencia. ¿Entendido? La hipertensión arterial primaria es la que aparece por herencia y eso ustedes recuerden. Hay pacientes hipertensos por herencia, ¿ya? Y la herencia es fuerte, es dominante. Entonces, por ejemplo, si tu abuelo tuvo hipertensión arterial, de repente tu papá también va a tener hipertensión arterial. Y si eso sucede, tú también de repente vas a hacer hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque es hereditario, la hipertensión arterial. ¿Cuántos casos de hipertensión arterial primaria existen? El 95% de todos los casos. Ojo con ese detalle. El 95% de todos los casos es primario. ¿Qué quiere decir? Son hereditarios los casos. Mientras que la hipertensión arterial secundaria, esta es a consecuencia de alguna enfermedad que tiene tu cuerpo.
Por eso se le dice hipertensión arterial secundaria. Secundaria, ¿por qué? Porque el paciente tiene una enfermedad y esa enfermedad le está haciendo subir la presión. ¿Me entienden? Ahora, de todos los pacientes con hipertensión, ¿cuántos por ciento son secundarios? El 5%, lo que significa que son casos menores. Los secundarios son casos menores. ¿Están entendiendo? Los secundarios son casos menores. Los primarios es lo que más abunda. ¿Están entendiendo esa parte? Eso entonces recuerden, primario, secundario. Ahora, también vamos a ver acá, ¿y cuáles serían fármacos que pueden aumentar la presión arterial? Y eso es lo que debemos de saber también acá. ¿Qué fármacos pueden aumentar la presión arterial de una persona? Los fármacos que pueden aumentar la presión arterial de una persona son los corticoides. Así que hay que tener mucho cuidado el día que van a poner corticoides a una persona, porque los corticoides pueden aumentarle la presión arterial. Y de repente por eso tú le tomas la presión y la presión está elevada, está aumentada la presión. ¿Pero por qué? Porque el paciente está consumiendo corticoides. Entonces ahí ya tendríamos la explicación. Otro, los AINES. Los AINES también aumentan la presión arterial. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. ¿Qué más? La fenilefrina, efedrina, nafasolina y oximetazolina. Fenilefrina, ¿en qué medicamentos aparece la fenilefrina? A ver. En los antigripales, muy bien, en los antigripales. Entonces, una persona que consuma antigripales, ojo, una persona que consuma antigripales puede tener la presión alta o elevada, así que tengan cuidado. La efedrina también viene en algunos antigripales, la nafasolina, la oximetazolina también viene en los descongestionantes. ¿Entendido? En los antigripales. Ahí también tenemos a esos 4. Entonces, antigripales aumentan la presión arterial. Cuidado con eso. Sibutramina. La sibutramina es un medicamento que está prohibida ya la venta a los pacientes. ¿Alguien sabe qué cosa era la sibutramina? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, les cuento que la sibutramina era un medicamento que antiguamente lo vendían a escondidas para bajar de peso. La sibutramina es un medicamento que le produce anorexia y por eso era lo que bajaban de peso. ¿Por qué? Porque afectaba al sistema nervioso, afectaba a las neuronas de la persona y le provocaba anorexia. Ojo, no es el tratamiento de la obesidad. Se supone que eso era lo que se creía, pero en la actualidad está prohibida. ¿Por qué? Porque te produce anorexia, te altera el trabajo de las neuronas. Personas que han tomado sibutramina son personas que han quedado, por ejemplo, con cuadros de ansiedad. ¿Por qué? Porque se les ha dañado el trabajo de las neuronas.
Paciente que tomaba sibutramina le daba ataques de taquicardia, le venía el aumento de la presión arterial y lo que era más evidente eran los cambios en los estados de ánimo. Ojo, los cambios en los estados de ánimo. Entonces todo eso generaba la sibutramina, que es por eso que en la actualidad está prohibido el uso de la sibutramina, por si acaso. ¿Ya? La fenilpropanolamina también se ha utilizado como fármacos para bajar de peso, pero se supone que han sido prohibidos, ojo, prohibidos por las alteraciones neuronales que producen. ¿Entendido? Para manejar la obesidad tenemos que, uno, aplicar la dieta, una dieta estricta y aumentar el ejercicio. Si es que estuviese con una obesidad mórbida, para ellos, para los que están con obesidad mórbida, para ellos existen las operaciones, donde le hacen la famosa manga gástrica, por ejemplo. Pero se supone que no todas las personas están calificadas para entrar a la manga gástrica, no como ahora todos los que artistas de Perú se están haciendo todos desesperados la manga gástrica para bajar de peso. No, ellos no estaban calificados para eso. La manga gástrica es una operación que se lo van a hacer los pacientes que tengan obesidad mórbida, pacientes que pesan 200 kilos, 250 kilos, para ellos está hecha la manga gástrica. Pero incluso así el paciente pese 200 kilos, primero tenemos que ver si el paciente va a cumplir o no va a cumplir con la dieta, porque si es una persona desordenada, así le hagan la manga gástrica, igualito vuelve a engordar, porque el estómago tiene la propiedad de estirarse. Entonces, por más que le hagan la manga gástrica consiste en que el estómago, ustedes recordarán cómo es el estómago es como una bolsa, ¿correcto? Cuando le hacen la operación, cortan el estómago y le dejan como si fuese una manga. O sea, el estómago, que es una bolsa, la convierten en un tubo y le quitan todo el estómago y le sacan el estómago. Y en vez de estómago queda un tubo. Entonces imagínense, cuando el paciente come, su comida se pasa de frente. Y cuando come, la comida llega a ese tubo y ese tubo se llena rapidito. Es por eso que el paciente ya no come más. Y se supone que el paciente va a caer en desnutrición. ¿Por qué? Porque ya no hay estómago. Es por eso que la manga gástrica es peligrosa. Por eso no han visto que algunos que se han hecho la manga gástrica han quedado desnutridos. Pero según ellos están bien. Pero eso está mal. ¿Entendido? Ya, pero bueno. Antiguamente, dentro de los tratamientos para luchar contra el sobrepeso, existían estos fármacos, pues la sibutramina, la fenilpropanolamina, etc. Y en la actualidad está prohibido. ¿Ok? Bien, ¿qué más? ¿Qué otros medicamentos nos pueden aumentar la presión arterial? Los antidepresivos nos aumentan la presión arterial. Ojo. Así que no es que el antidepresivo sea una maravilla y ya por eso yo tomo mis antidepresivos diario. No. El antidepresivo te va a aumentar la presión arterial. A veces el antidepresivo hasta te puede subir de peso. Así que el antidepresivo no es la solución a nuestra vida. Ojo, la solución para la depresión está en tu cabeza. Está en que tú controles tu cerebro, tú controles tu mente, no que la mente te domine a ti. Así que recuerden eso. El litio se utiliza para los trastornos bipolares, para las personas bipolares. Para ellos nosotros utilizamos el litio. Los ergotamínicos son fármacos que nos van a ayudar ¿en qué? A ver, ¿alguien sabe qué es lo que hace la ergotamina? ¿Nadie? Ergotamina. Bueno, la ergotamina se combina con la cafeína para poder manejar cuadros de migraña. Para la migraña es la ergotamina. ¿Okay? Para la migraña. Y se supone que la ergotamina trabaja a nivel de los vasos sanguíneos
y lo que hace la ergotamina es contraer los vasos sanguíneos para que el vaso sanguíneo no crezca, no se estire el vaso sanguíneo, cosa que no entre mucha sangre a esa zona. Entonces, de esa manera controlan la migraña, la ergotamina. Y la ergotamina, como está produciendo la contracción de la arteria, está ajustando la arteria, ahí le está aumentando la fuerza a la arteria y por eso es lo que va a subir la presión arterial. ¿Okay? Otras sustancias que también pueden aumentar la presión arterial son el alcohol, paciente alcohólico, paciente que va a tener la presión alta o aumentada, ¿no? Sería el término. Paciente que consuma drogas tipo cocaína y los derivados de la cocaína también va a tener la presión aumentada. Y por último, paciente que consuma las anfetaminas, que también son drogas ilegales, va a tener la presión aumentada. ¿Entendieron hasta ahí? Esos vendrían a ser fármacos que nos van a aumentar la presión arterial. Entonces, el día que tú encuentres a una persona con la presión arterial aumentada, primero revisa si la persona consume alguno de estos productos. ¿Ok? Fórmula de la presión arterial. La fórmula de la presión arterial es esa fracción, ¿no? Es una fracción en la cual arriba va el gasto cardíaco entre resistencia vascular periférica. Gasto cardíaco es lo que ustedes conocen como presión sistólica y la resistencia vascular periférica es lo que conocen como presión diastólica. En medicina, nosotros a esto le llamamos la fórmula de la presión arterial. Gasto cardíaco entre resistencia vascular periférica. ¿Ok? A ver, volvamos un ratito acá. Y el gasto cardíaco, ¿por qué elementos está controlado? A ver, eso yo les dije hace un instante. A ver, ¿alguien puede escribir? ¿Qué elementos controlan al gasto cardíaco? ¿Qué elementos controlan el gasto cardíaco? A ver, el gasto cardíaco. ¿Qué elementos controlan el gasto cardíaco? La contracción del corazón y el volumen de sangre. Recuerdo, contracción del corazón y el volumen de sangre, es decir, la cantidad de sangre. ¿Okay? Contracción del corazón y el volumen de sangre, no la fuerza, porque la fuerza sería la presión sistólica. ¿Entendido? El gasto cardíaco está controlado por la contracción del corazón y el volumen de sangre. O si gustan, contracción del corazón y la cantidad de sangre. Eso en gasto cardíaco. En resistencia vascular periférica. ¿Qué elemento está en la resistencia vascular periférica? ¿Qué elemento controla la resistencia vascular periférica? El músculo liso de la pared de la arteria. ¿Ok? El músculo liso, pero de la pared de la arteria. Recuerda eso, porque el músculo liso existe por montones, entonces hay que especificar el músculo liso de la pared arterial. ¿Entendido? El músculo liso de la pared arterial. Ok, listo. Muy bien. Eso entonces recuerden, vendría a ser la fórmula de la presión arterial. Ojo, eso viene a ser la fórmula de la presión arterial.
Listo. Muy bien, sigamos. ¿Por qué dar tratamiento a la hipertensión arterial? Que es lo que nos interesa, ¿no? Tenemos que dar el tratamiento. ¿Por qué? Porque en nuestra población hay poca adhesión al tratamiento. ¿Qué significa esto? Que en nuestra población las personas no hacen caso al tratamiento. Hay muchas personas que sufren de hipertensión arterial y ¿qué es lo que hacemos? Uno, le damos el medicamento, pero se le dice que a partir de la fecha el paciente tiene que realizar una dieta estricta, tiene que llevar una vida saludable y consumir el medicamento. Y solamente así vamos a poder solucionar el problema. ¿Qué hacen las personas? Las personas piensan que por el hecho que ya están tomando la pastilla, no necesitan hacer dieta, porque van a llevar una vida, un estilo de vida saludable, si están tomando su pastilla. Yo he visto muchos pacientes complicarse. ¿Por qué? Son hipertensos, pero ¿qué sucede? Siguen emborrachándose. Pero al día siguiente de su borrachera está tomando desesperado la pastilla para su presión. Ese tipo de paciente existe, ojo, y les apuesto que hasta de repente ustedes tienen en casa a alguien que sufra de la presión alta y van a ver cómo esta persona sigue consumiendo sal, está consumiendo grasas, se está emborrachando de repente y al día siguiente desesperados están tomando su pastilla para la presión, porque piensan que con eso ya es la solución para todo. Estamos mal. Ojo, la población no nos hace caso. La población no entiende que para controlar de verdad la presión arterial, el paciente tiene que cambiar su estilo de vida y tiene que consumir el medicamento. ¿Me entiendes? Es como ahorita, por ejemplo. Ahorita, ¿qué es lo que está pensando mucha población? Mucha población está pensando que ya por el hecho que llegó la vacuna, ya tenemos la cura para el COVID-19. Pero no es así. ¿O acaso todos ya estamos vacunados? ¿O acaso todo el Perú ya estamos vacunados? No, ¿verdad? Entonces, esa no es la solución. La solución para no contagiarnos es seguir protegiéndonos. ¿Me entienden? Y la persona no entiende eso, pues. Las personas piensan que por el hecho que ya están tomando el medicamento ya es suficiente, ya no tienen que hacer más cosas, ¿no? Que por algo está tomando la pastilla. Y estamos malos. Y por eso muchas personas se complican y llegan a fallecer. La hipertensión arterial constituye un factor de riesgo para otras patologías. Por ejemplo, un paciente que tenga la presión alta, ¿con qué se complica? Con problemas a nivel del corazón. Por ejemplo, cardiopatía isquémica, le da un infarto. Le puede dar insuficiencia cardíaca congestiva. Le puede venir un accidente cerebrovascular. Ojo, insuficiencias renales. ¿Me entienden? ¿Se entiende eso? Ya, hasta incluso le puede dar una arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores. ¿Okay? Ustedes habrán visto que de repente hay personas que de repente cada vez que se sientan al toque se les adormece las piernas. Y eso que no se ha sentado mucho tiempo. Por ejemplo, hasta incluso yo he visto pacientes que van al baño, están sentados en el water y cuando se levantan toda la pierna la tienen adormecida. ¿Por qué? No hay buena circulación de la sangre. Está habiendo obstrucción en la circulación y eso puede ser un problema. Ojo, ese puede ser una complicación de la hipertensión arterial, el hecho que a las personas se les adormezca demasiado las piernas. Ahora hay que ver, ¿será hipertenso o de repente tiene otra enfermedad por la cual se le adormecen mucho las piernas? ¿Entendido? Pero en la mayoría de los casos, pues las personas, como dice
Nayeli, son tercos. Las personas son tercas. Las personas no entienden. ¿Entendido? Es por eso que debemos de tener mucho cuidado y a todos estos pacientes debemos de explicarles las razones del tratamiento. Para el tratamiento de la hipertensión arterial existen dos pilares fundamentales. ¿Cuáles? El no farmacológico y el farmacológico. Y se supone que debemos de trabajar con estos dos tipos de tratamiento. Por eso se le dice pilares. Pilares. ¿Qué pilares? ¿Qué es un pilar? A ver, alguien que escriba en el chat, ¿qué es un pilar? A ver, ¿qué es un pilar? Y al chistoso lo voy a botar del salón y después va a estar llorando. A ver, pilar. Es un soporte, muy bien Pérez, es un soporte, ya, es el que sostiene, muy bien, ese es un pilar. Entonces, cuando yo digo que en el tratamiento de la hipertensión existen dos pilares, eso significa que hay dos soportes, que hay dos cosas importantes. ¿Entendido? Hay dos cosas importantes que el paciente debe de cumplir: el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Si el paciente cumple con las dos cosas, la presión de este paciente va a volver a la normalidad. ¿Entendido? Entonces, en el tratamiento no farmacológico, ¿qué cosas tenemos? Que esto es muy importante, ojo que ustedes lo manejen porque con esto ustedes van a ganar clientela para sus boticas. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cuál es la diferencia entre la cadena farmacéutica versus a una botica pequeña? En que en la cadena farmacéutica solamente venden medicamentos. En cambio, en una botica particular tienes el tiempo para conversar con el paciente, para darle consejos al paciente. Y esa es la gran diferencia de ir a comprar a una botica particular de comprar en una cadena. Ahora, quien lo sepa aprovechar, bien, por ellos. Pero hay otros que ni siquiera eso hacen. Pero bueno, pues, quien lo sepa aprovechar, que lo haga. ¿Ok? Por ejemplo, tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico, ¿qué cosa está? El realizar ejercicio físico. ¿Cuál es el mejor ejercicio físico que puede realizar un paciente con hipertensión? A ver, díganme. Ya. El mejor ejercicio físico que puede realizar un paciente con problema cardíaco, con problema vascular, que esté obeso, etcétera, es el salir a caminar. Solamente caminar, nada más, no correr, caminar, nada más. Y los pacientes que tengan estos problemas, estos pacientes tienen que caminar. ¿Entendido? Caminar. Eso es lo mejor. ¿Qué más? Tratamiento no farmacológico, dejar de fumar, dejar de fumar, dejar de consumir bebidas alcohólicas. Acá dice disminuir el consumo, cierto, lo mejor sería que no consuma bebidas alcohólicas. Por ahí alguna vez aparece la dieta mediterránea y en la dieta mediterránea nos dicen que no desaparecer todo el alcohol de la vida. El paciente puede consumir vino, pero acá viene el detalle. ¿Qué tipo de vino puede consumir estas personas?
Porque siempre de repente ustedes han escuchado decir, ¿no? De que el vino es bueno. El vino es bueno porque te limpia la grasa de las arterias. ¿Entendido? ¿Qué tipo de vino se consume para que te limpie las arterias? ¿Alguien sabe? Vino tinto. Vino tinto. ¿Pero cuál de los tintos? A ver, vamos a aprender. Porque le hacen mucha propaganda, ¿no? De que sí es bueno consumir vino, 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 vino. Todo el mundo quiere consumir vino porque el vino es bueno. No todos los vinos, por si acaso. El único vino que puede ayudarte en cierto modo, ¿ya? Es el vino tinto, pero el vino tinto seco. Vino tinto seco. Así es la clasificación de este vino. Ustedes van a ver que los vinos, van a ver los vinos semisecos y los vinos secos. Ahora no vayan a pensar que es un vino que viene en polvo, no. Es un vino líquido, pero su denominación es vino seco. Vino tinto seco. ¿Ok? Así es la denominación de este vino. Entonces, si ustedes quieren, se puede consumir una copa de vino, pero vino tinto seco. ¿Alguien sabe cómo es el vino tinto seco? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, muy bien, Pérez. El vino tinto seco es aquel vino que no tiene dulce y más bien es medio amargo o es bien amargo. De repente, para alguna vez ustedes han probado eso y se habrán percatado de ese detalle, que el vino tinto seco es amargo. ¿Ok? Vino tinto seco es amargo. ¿Ok? Y ese es el vino bueno para las arterias. Así que ya saben, olvídense de que por ahí alguna vez me decían el vino de higos, me han dicho, el vino de higos. No, señor, nada de eso. Nada de eso, esos vinos no. Ni siquiera el vino, porque recuerden que el vino viene de la uva. ¿Ok? ¿Me entendieron? Listo. Siguiente, bajar de peso. Sí, pues tienen que bajar de peso. Para eso, dieta y ejercicio. Aumentar el consumo de agua, bueno, pero se supone que tiene que ser agua sola. Ojo, agua sola. La alimentación cardio saludable, es decir, hay que disminuir las grasas, hay que comer más verduras en forma de ensaladas, hay que comer frutas, disminuir el estrés, eso es muy, muy importante. Y disminuir el consumo de sal. Si es posible, que deje de consumir sal, que deje de consumir azúcar también. Y con eso esta persona va a llevar una vida más saludable. ¿Ok? Así es que recuerden eso. Eso sería el tratamiento no farmacológico y eso es lo que ustedes tienen que recomendar a sus pacientes. ¿Entendido? Evitar el cigarro, reducir el consumo de alcohol, hacer actividad física, alimentación saludable, disminuir la sal, bajar de peso. Bajar de peso, eso es muy importante para poder controlar la presión aumentada, la hipertensión. Muy bien. Ahora, fármacos antihipertensivos.
bien, ahí viene la parte interesante. Fármacos antihipertensivos. Muy bien, a ver, veamos. Dentro de los fármacos antihipertensivos vamos a tener a estas familias. Fíjense, familias de fármacos que se pueden utilizar para controlar la hipertensión. ¿Ok? Fíjense, a ver, ¿qué familias farmacológicas utilizamos para controlar la hipertensión? Diurético tiacídico. Diurético tiacídico. Revisar la última clase que hemos tenido en farmacología 2. Diurético tiacídico. Otro, antagonistas de receptor. Ahí por favor corrijan, debe decir receptor de angiotensina. Antagonistas del receptor de angiotensina. ¿Qué significa esto? Que van a haber fármacos que van a bloquear al receptor de angiotensina. Interesante. Van a bloquear al receptor de angiotensina. Interesante. ¿Qué más? Tenemos los antagonistas de los canales de calcio. Antagonistas de los canales de calcio o también llamados bloqueadores de los canales de calcio, que también hemos hecho en farmacología 2. Así es que a revisar eso. Otra familia tenemos a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Eso también viene a ser otra familia farmacológica, que eso sí no hemos hecho. Luego tenemos arriba los bloqueadores de los receptores beta. Bloqueadores de receptores beta, eso sí hemos hecho en farmacología 2. Y bueno, también existían otros grupos, otras familias farmacológicas para poder controlar la presión arterial. Pero en la actualidad, esos otros fármacos para el control de la presión arterial ya no se están utilizando. Es más, los bloqueadores de receptores beta se utilizan muy poco, por eso le he puesto acá una línea entrecortada. ¿Por qué? Porque bloqueadores de receptores beta se está utilizando poco. En cambio, los del lado derecho, esos son los fármacos más utilizados. Ahora, yo les he puesto una flecha con doble cabeza, para que ustedes puedan ver. Voy a agrandar la imagen mejor. Ahí. Con esto ustedes pueden saber qué fármacos se pueden combinar. Creo que me pasé. Ya, a ver, fíjense. Con esta imagen ustedes pueden saber qué fármacos se pueden mezclar. Es decir, qué fármacos se pueden dar juntos. Vamos con esto. Fíjense. ¿Qué fármacos se pueden dar juntos para controlar la presión arterial? Podemos dar inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina con diurético tiacídico. Sí, esa es una mezcla. Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina más diurético tiacídico. Bien. ¿Qué más podemos dar? Le podría dar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina más antagonista de los canales de calcio. ¿Ya? Esa es otra mezcla. Perfecto. Esa mezcla podría utilizar. Pero también podría utilizar, por ejemplo, antagonistas de los canales de calcio con antagonistas de los receptores de angiotensina. Muy bien. Ahí hay otra mezcla. Otra mezcla, antagonistas de los receptores de angiotensina con diurético tiacídico. Otra mezcla. También se puede utilizar eso. Y por último, los antagonistas de canales de calcio con diurético tiacídico. ¿Sí? Entonces, estas son las mezclas de medicamentos que se pueden utilizar para poder controlar la presión arterial en una persona. Pero siempre, ojo, cuando tengamos un paciente con hipertensión arterial, siempre vamos a comenzar con un solo fármaco. Si con un solo fármaco el paciente controla su presión arterial, suficiente, nos quedamos con ese único fármaco. Pero si con un fármaco no controla, le vamos agregando otro.
y le vamos a dar 2 fármacos para que controle la presión arterial. Pero hay casos en los cuales ni con 2 fármacos controla la presión arterial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar 3 fármacos para controlar la presión arterial. 3 fármacos para controlar la presión arterial. Y si con los 3 fármacos no controla la presión arterial, prepárense, ese paciente se puede morir. ¿Me entiendes? Es por eso que primerito vamos a controlar la presión arterial con un solo fármaco. No de frente con los 3, porque después el paciente empeora y ¿qué le voy a dar? Ya no voy a tener nada. ¿Por qué? Porque ya usaste los 3. Es por eso que cuando empezamos el tratamiento comenzamos con un solo fármaco. Si con un solo fármaco el paciente controla la presión, la hipertensión, perdón, excelente, se queda con un solo fármaco para controlar su hipertensión. No es necesario 2. ¿Me entendieron? ¿Entendieron esto? Sí. Ok. ¿Y los demás? Supuestamente hay 46 personas en el salón. Supuestamente. ¿Y los demás? ¿Están vivos? ¿No están vivos? ¿Han dejado prendido el sistema y se han ido? ¿Qué hay de los demás? Ya. A ver. Antes de empezar a explicarles estos fármacos, vamos a ver un poco, vamos a aprovecharnos del sistema, ¿ya? Y vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para nosotros. Ya, a ver, ¿me confirman si es que están viendo? A ver. ¿Sale? ¿Qué dice en el título? Ustedes saben inglés. Ya. Vamos a ver ahorita lo que estoy presentándoles. Ojo, lo que les estoy presentando es la clase de Anatomía 2. Yo no sé si ustedes habrán llevado Anatomía 2, no lo sé, ni quiero saber ya a estas alturas. Entonces, vamos a concentrarnos con esto. ¿Ok? Vamos a concentrarnos con esto, con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque si no, no vamos a entender nada. ¿Ok? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Bien. Pero, un momento. Voy a presentarles en PowerPoint. ¿Ok? A ver, que alguien prenda su micrófono, porque necesito que alguien trabaje con el micrófono. A ver, que alguien, por favor, prenda su micrófono para que me pueda guiar, porque cuando presento diapositivas no veo el sistema y necesito que alguien con el micrófono me guíe. A ver. A ver, que alguien por el micrófono me guíe. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, profesor, sí se ve. Ya, ahorita voy a proyectar. ¿Salió la imagen completa? Sí, profesor. Ya, listo. Muy bien. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema muy importante porque este sistema controla la presión arterial. Así que concéntrense. Vamos a repasar anatomía. Ya. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona regula, fíjense lo que dice abajo, regula la excreción de sal y agua. Es decir, controla la salida de sal y agua por la orina
y por lo tanto controla la presión arterial. ¿Cómo funciona este sistema? Fíjense la pantalla. Tenemos al hígado. Hígado. El hígado lo primero que hace es producir una sustancia llamada angiotensinógeno. Angiotensinógeno. Fíjense. De pronto sale del hígado el angiotensinógeno. Y vamos a ver que existe un aparato llamado aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular es un conjunto de células que se encuentran al costado del glomérulo. Y recuerden que el glomérulo es una estructura que está dentro del riñón. Entonces, este aparato yuxtaglomerular va a producir una sustancia llamada renina. ¿Ok? Entonces, desde el riñón sale la renina. ¿Exactamente de qué parte del riñón? Del aparato yuxtaglomerular sale la renina. La renina, fíjense, va a convertir el angiotensinógeno, lo convierte en angiotensina 1. Luego, ya tenemos angiotensina 1 en nuestro cuerpo. Aparece el pulmón. ¿Y qué hace nuestro pulmón? El pulmón produce una sustancia llamada enzima convertidora de angiotensina. El pulmón, enzima convertidora de angiotensina. Y la enzima convertidora de angiotensina lo que va a hacer es convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Ok? Y de esa manera aparece en nuestro cuerpo angiotensina 2. ¿Están viendo este sistema? En este sistema, fíjense, está trabajando el hígado, el riñón y el pulmón. 3 órganos. ¿Para qué? Para tener angiotensina 2. Ahora, ¿qué sucede? La angiotensina 2 va a buscar a su receptor. Entonces, la angiotensina 2 va a buscar al receptor de angiotensina 2. Cuando busca al receptor de angiotensina 2, ¿qué ocurre? Se conecta y por lo tanto aumenta la presión arterial. Entonces, para que te suba la presión arterial, ¿qué necesitamos? Que la angiotensina 2 se conecte a su receptor de angiotensina 2 y el receptor de angiotensina 2 va a aumentar la presión arterial. ¿Me entendieron eso? Sí, profesor. Listo. Siguiente. Ahora, por ahí, de repente alguien dirá, ¿y cómo el receptor de angiotensina 2 te sube la presión? ¿Qué es lo que hace el receptor de angiotensina 2 para subirte la presión arterial? Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver. Dice, la angiotensina 2 apareció en nuestro cuerpo. Ya ustedes deben de saber cómo. Esta angiotensina 2 se tiene que conectar al receptor de angiotensina 2. Ahora, fíjense. Cuando la angiotensina 2 se conecta al receptor de angiotensina 2, ¿qué sucede? Fíjense esto. Cuando ocurre esta unión, el receptor de angiotensina 2 va a ordenar lo siguiente. Va a ordenar que aumente el trabajo del sistema simpático. Díganme, ustedes ya deben de saber esto. ¿Qué receptor del sistema simpático aumenta el trabajo del corazón? A ver.
¿Qué receptor del sistema simpático aumenta el trabajo del corazón? Por el micrófono, por favor, porque no estoy viendo el chat. Por el micrófono. ¿Ya? ¿Qué receptor aumenta el trabajo del corazón? Miren que ya se va a acabar la hora y no voy a terminar de explicarles todo. Así que apúrense. Los receptores beta, doc. ¿Qué beta? Beta 2. Ya te No, calaste. beta adrenérgico. Todos son beta adrenérgicos por lo que pertenecen al sistema simpático. Beta 1, entonces, doc. Ah, ya. Ya por insistencia, ¿ya qué queda? Queda el beta 1, ¿no? Ya. Beta 1. Entonces el receptor de angiotensina 2, ¿qué es lo que hace? Aumenta el trabajo del receptor beta 1. Y cuando aumenta el trabajo del receptor beta 1, aumenta el trabajo del corazón. Y si aumenta el trabajo del corazón, aumenta la presión arterial. ¿Entendieron? Eso es lo que hace. Siguiente. El receptor de angiotensina 2 aumenta la reabsorción de sodio y cloro. ¿Qué significa esto? El receptor de angiotensina 2 a nivel del nefrón el receptor de angiotensina 2 lo que va a hacer es guardar sodio y cloro a la sangre. O sea, va a la orina y de la orina le quita sodio y cloro y lo mete a la sangre del paciente. Como el sodio y el cloro vuelve a la sangre del paciente, el sodio con el cloro forman sal y la sal jala agua. Por lo tanto, a la sangre entra más agua. Y si aumenta el agua en la sangre, aumenta la cantidad de sangre, aumenta el volumen de sangre. ¿Me entienden? Entonces, a mayor cantidad de sal en la sangre, la sal jala agua y por lo tanto aumenta la cantidad de sangre. Y si aumenta la cantidad de sangre, aumenta la presión arterial. ¿Me entendieron? Micrófonos, por favor, usen. Sí, profe. Listo. Siguiente función. El receptor de angiotensina 2 aumenta la liberación de aldosterona. La aldosterona, jóvenes, es una hormona. Esta aldosterona se dedica a sacar de la sangre potasio y el potasio lo bota hacia la orina. Pero como está sacando potasio de la sangre y lo está botando a la orina, la aldosterona tiene que devolver algo en reemplazo del potasio. ¿Y qué cosa es lo que regresa a la sangre? Sodio. Entonces la aldosterona hace como un trueque entre el potasio y el sodio. Bota potasio, guarda sodio. Y el sodio, cuando entre a la sangre, el sodio va a formar sal. Y por lo tanto la sal jala agua. Y al jalar agua, aumenta la cantidad de sangre. Y por lo tanto, aumenta la presión arterial. ¿Ok? Seguimos. Siguiente función. El receptor de angiotensina 2 aumenta la vasoconstricción de arteriolas. ¿Qué significa vasoconstricción? A ver, ¿alguien? Que se contrae el músculo liso de las arteriolas. Las arteriolas, es decir, se cierra la arteria por contracción. Se cierra la arteria. ¿Entendido? Eso es que aumenta la vasoconstricción de arteriolas. Y cuando una arteria se cierra, aumenta su fuerza.
hace fuerza y ahí estaría aumentando la presión diastólica, porque el músculo liso de las arteriolas estarían haciendo fuerza. Siguiente, aumenta la liberación de HAT. ¿Qué es la HAT? H-A-D. A ver, alguien. ¿Qué es HAD? Son siglas de una sustancia. A ver, es HAD. En medicina se escribe, ¿no? HAD, pero se pronuncia HAT. Nosotros le decimos HAT. A ver. La hormona antidiurética, doctor. Muy bien, señorita. Hormona antidiurética. La hormona antidiurética aparece, ojo, cuando el receptor de angiotensina 2 funciona, aparece la hormona antidiurética. ¿Y qué significa antidiurética? La hormona antidiurética es la sustancia que no te va a dejar orinar. Es por eso que estos pacientes orinan poquito. Y como no están orinando, el agua se está quedando acumulada en su sangre. Y por eso va a aumentar el agua de la sangre, aumenta el volumen de sangre y aumenta la presión. Porque este paciente no está orinando poquito por culpa de la hormona antidiurética. ¿Ok? Por culpa de la hormona antidiurética. Así que recuerden eso. Y por último, los receptores de angiotensina 2 también se encuentran a nivel del hipotálamo. No me equivoco. Y cuando están a nivel del hipotálamo, ¿qué cosa ordenan? Ordenan el aumento de la sed. Es por eso que los pacientes que están con la presión alta tienen más sed de lo normal. Una persona que está con la presión alta tiene más sed. Ojo. ¿Y por qué? Por culpa del receptor de angiotensina 2 que trabaja a nivel del hipotálamo, y el hipotálamo es el que ordena la sensación de sed. Y como el paciente va a tener sed, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con este paciente? Perdón, no escuché. Apuren, apuren, se acaba la hora. Va a tomar agua y va a aumentar su sangre, profesor. Muy bien, muy bien. Va a tomar más agua, porque como tiene sed, va a tomar más agua y el agua que entra a su cuerpo se va a meter a su sangre y por lo tanto va a aumentar la cantidad de sangre en el paciente. Ahora, imagínense que todo esto suceda en la persona. Conclusión, aumenta la presión arterial. ¿Están entendiendo? Entonces, ahora, ¿qué ha hecho la industria farmacéutica? La industria farmacéutica ha sacado dos familias. Fíjense, vamos a retroceder con este dibujito. O vamos ya con el otro, ya listo. Voy a salir de acá, voy a dejar de presentar esto. Vamos a cerrar esto. Y vamos a presentar el otro. Nuestra clase, ¿dónde está? Nuestra clase. Acá está nuestra clase. Ya. ¿Me confirman si es que están viendo? Se ve, profesor. Ya, listo. Ya, fíjense. Entonces, González Fababa, entonces no debe tomar agua. Cuando el paciente está mal, cuando está con la hipertensión ahí grave, al paciente le disminuimos la cantidad de agua. Ojo, en cambio, cuando está en un inicio, le decimos que consuma agua, pero agua sola. Agua sin azúcar. Agua sola.
Eso recuerdo. Ya, a ver, fíjense, ¿qué ha hecho la industria farmacéutica? La industria farmacéutica ha creado dos familias de medicamentos para anular al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué ha hecho? Ha creado a una primera familia, fíjense acá, ha creado una familia que va a bloquear, fíjense lo que acabo de marcar, va a bloquear a la enzima convertidora de angiotensina. Ahora díganme, fíjense el dibujo y díganme, ¿qué pasa si yo bloqueo a la enzima convertidora de angiotensina? Rápido, usa el micro, porque no se está cortando. ¿Cómo? Profesor, Perdón, no te escuché. no se va a producir angiotensina 2. Perfecto. Entonces, lo que busca la industria farmacéutica con esta familia es, ya, bloqueamos a la enzima convertidora de angiotensina y la angiotensina 1 ya no se convierte en angiotensina 2. Entonces va a desaparecer la angiotensina 2 y por lo tanto ya nadie se va a conectar a los receptores y por lo tanto ya no va a aumentar la presión arterial. ¿Se entiende? Eso es la primera familia. Y por eso esta primera familia se llama los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Entendido? Y como es bien largo el nombre, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué han hecho? Solamente le han sacado la primera letra de cada palabra y han creado el nombre. A ver, ¿cómo se llamará? Los famosos YECAs, profe. IEK. IEK. I de inhibidor, E de enzima, C de convertidora y A de angiotensina. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. IEK. Dentro de los IEK, ¿cuál es el producto más popular? El famoso captopril. ¿Ok? Y dentro de esta familia también está el enalapril. Captopril, enalapril, lisinopril. ¿Ok? Todos los que terminan en pril. ¿Están entendiendo? Y de repente ustedes han escuchado hablar de esos. Entonces, mecanismo de acción del captopril. Bloquea la enzima convertidora de angiotensina y por lo tanto desaparece la angiotensina 2 y ya no se conecta con el receptor de angiotensina y por lo tanto ya no va a cumplir todas las funciones que hemos visto, ¿no? O sea, no va a haber todo esto. ¿Por qué? Porque estamos desapareciendo a la angiotensina 2. ¿Entendieron? ¿Se entendió el mecanismo? ¿Sí? Listo, supongo que sí. Ya, pues voy a pasar. Segunda familia. La segunda familia que la industria farmacéutica ha creado son los antagonistas del receptor de angiotensina 2. ¿Qué significa esto? Que han creado una familia que bloquea acá. Fíjense, donde estoy oscureciendo la letra. Entonces, ¿qué ha hecho la industria farmacéutica? Ha creado a los antagonistas de receptores de angiotensina 2. ¿Cuál es la función? Bloquear a los receptores de angiotensina 2 para que no funcionen. Y si vamos a bloquear a los receptores de angiotensina 2, vamos a bloquear a este receptor de angiotensina 2, automáticamente, si yo bloqueo a este receptor, se anula todas las funciones. ¿Entendido? Entonces, la industria farmacéutica ha creado a esa familia, a los antagonistas de receptores de angiotensina 2. Y como es largo el nombre, también lo que han hecho es sacar la primera letra de cada palabra y han creado la sigla de esta familia. ¿Cuál sería la sigla? ARA2. ARA2. Muy bien. ARA2. ¿Y fármaco que pertenece al ARA2? Losartán.
Losartán. El losartán, que es el fármaco, el primer fármaco que llegó al Perú dentro de este grupo de los ARA2, el losartán. Entonces, ahora tenemos dos opciones. Si yo quiero anular al sistema renina-angiotensina-aldosterona, tengo dos opciones. Tengo para utilizar a la enzima convertidora de angiotensina y tengo para utilizar, tengo para utilizar a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, a los IECA, y tengo también para utilizar a los ARA2, a los antagonistas de receptores de angiotensina 2. Entonces, entre los dos, ¿cuál es mejor? A ver, ¿cuál es mejor? ¿Desaparecer a la angiotensina 2 o bloquear a los receptores de angiotensina 2? A ver, rápido. Bloquear, profesor. ¿Bloquear a los receptores? ¿Me escuché? Sí, profesor. Ya, perfecto. Les cuento que por culpa de estas dos familias, la medicina ha comenzado a hacer varios trabajos de investigación. Hay un trabajo de investigación que compara, ojo, a los IECA versus a los ARA2. ¿Y qué nos dicen? ¿Cuál de ellos bajan mejor la presión arterial? Los dos. Los dos, ojo, las dos familias, IECA y ARA2, son excelentes para bajar la presión arterial. Las dos familias. Las dos familias pueden bajar la presión arterial por igual. Empate. Entonces, como empataron en lo que es la eficacia, ojo, empezaron a buscarles pues la diferencia, ¿no? Porque uno de ellos debería de ganar. Entonces, por ahí aparece un trabajo de investigación que compara las reacciones adversas. Imagínense, IECA produce una reacción adversa con mucha frecuencia. ¿Cuál es la reacción adversa que provoca el IECA? Los IECA causan en el paciente tos seca. Tos seca. Entonces, una persona que tome captopril, enalapril, lisinopril, etcétera, ¿qué cosa va a tener? Tos seca. Y el paciente va a tener tos. ¿Por qué va a tener tos? ¿Dónde ataca el IECA? ¿Qué es lo que hace el IECA? Rápido. Bloquea la enzima convertidora de angiotensina. Ya, bloquea la enzima convertidora de angiotensina. ¿Y dónde se produce la enzima convertidora de angiotensina? En el pulmón. Por eso es lo que a los pacientes les causa tos. ¿Entendieron? ¿Entendieron eso? Lo que significa que los IECA trabajan en los pulmones. Y por eso cuando una persona consume IECA, el paciente comienza a tener tos seca. ¿Ya? Tos seca, o sea, no hay flema, es simplemente tos seca. Y de pronto descubren que los ARA2, ojo, no tienen reacciones adversas. Y ahí viene la propaganda. Y comienzan a decir, los mejores son los ARA2. ¿Por qué? Los ARA2 no tienen reacciones adversas. Los IECA producen tos. Pasan los años y van descubriendo que existen otras reacciones adversas, pero son muy infrecuentes. Entonces, solamente nos quedamos con esa información. ARA2 no tiene reacción adversa. IECA te producen tos seca. Por ese detalle comienza la propaganda y nos comienzan a decir que los ARA2, el losartán, es mejor. Y salió la propaganda, y de repente por ahí ustedes han escuchado o hasta han visto trabajos donde nos dicen que el losartán es mejor. Pasan los años y aparece un nuevo trabajo de investigación.
¿Y qué nos dicen? Este trabajo de investigación, el último, destruye a los sartán y a su familia. ¿Cómo así los destruye? Por lo siguiente. Se descubre que los yeka, ojo, los yeka son protectores del riñón. Los yeka protegen al riñón, protegen al nefrón y no permiten la muerte del nefrón. Entonces los yeka son protectores renales. Y los ARA2 no. ARA2 no protege el riñón. ARA2 solamente te baja la presión, pero no te protege el riñón. En cambio, los yeka te bajan la presión y de paso te protegen tu riñón. Listo. Con eso los ARA2 fueron destruidos. ¿Por qué? Porque cuando una persona sufre de hipertensión, el primer órgano que se le malogra es el riñón. Todo paciente que sufra de hipertensión va a terminar con su riñón malogrado. ¿Me entienden? Entonces, dándole yeka a una persona, yo estoy arreglando dos cosas. Uno, estoy controlándole la presión, le voy a bajar la presión. Y número dos, estoy protegiendo su riñón. Por ahí alguien me dice, pero va a tener tos. No me importa. ¿Por qué? Porque estoy protegiéndole el riñón. Y eso es suficiente. Hay que proteger su riñón. Que aguante la tos. No nos interesa. Pero vamos a cuidar el riñón del paciente. Pero todavía hay médicos que no han leído ese trabajo y se han quedado con la información de que los sartán es mejor. ¿Por qué? Porque no tiene reacción adversa. Así que tengan cuidado. En la actualidad, entonces, ¿cuál es la mejor familia? A ver. Los yekas, Doc. Los yeka. Punto. Entonces, en tu botica, ¿qué medicamento vas a tener para bajar la presión? Yeka. Captopril. Captopril, sí. Captopril debe de ser el adecuado. Si ustedes revisan el internet, ojo, si ustedes revisan internet, en el internet los protocolos están utilizando enalapril, y si tú miras los protocolos de Europa, los de España, por ejemplo, están utilizando lisinopril. ¿Por qué? Porque estas personas ya se han vuelto resistentes al captopril. En nuestro país, todavía las personas no son resistentes al captopril. Entonces, en nuestro país deberíamos de seguir usando captopril. ¿Me entendieron? Doc, una consulta. ¿Y a qué se debe la resistencia? La resistencia al uso continuo. Recuerda que una persona se vuelve resistente por el uso. ¿Por qué? Porque se supone que, por ejemplo, mi papá tiene hipertensión. Mi papá está tomando captopril, pero terco, no hace la dieta, no baja de peso y por lo tanto, ¿cuánto tiempo ya está tomando captopril? 1 año, 2 años tomando captopril. Y ponte a analizar, después de tanto tiempo de estar consumiendo captopril, ¿su cuerpo va a seguir aceptando el captopril? Y todavía para colmo no lo toma a la misma hora, lo toma solamente cuando siente la molestia, o de repente se emborrachó y al día siguiente desesperado está tomando el captopril. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es lo que las personas se volvieron resistentes al captopril. Pero en nuestro país todavía no existe eso. ¿Me entiendes? En España, por ejemplo, hay ciudades de España que ya se han vuelto resistentes al captopril y resistentes al enalapril. Es por eso que en España ya están utilizando el lisinopril. ¿Me captas la idea? Sí, Doc. Listo. Esa entonces es la respuesta. ¿Entendieron, jóvenes, la diferencia entre estas dos familias, entre los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina versus los antagonistas de receptores de angiotensina, los YECA versus los ARA? Acá está escrito todo lo que hemos conversado. Ojo,
Acá yo les he puesto toda la teoría para que ustedes lo estudien en sus casitas, porque todo lo que hemos conversado está acá. Ojo, ya todo lo que hemos visto en ese gráfico, en el PowerPoint, está acá. Acá está el sistema renina-angiotensina, su mecanismo de acción, los efectos que hacen, nos disminuyen la presión arterial. Y en todo nivel, los IECA van a actuar a todo nivel, tanto en la presión sistólica como en la presión diastólica, porque recuerden cuáles eran las funciones que tenía la angiotensina 2 cuando se conecta al receptor. Entonces, los IECA son muy buenos para bajar la presión arterial. Aparte de eso, recuerden que tienen efectos protectores. Se está viendo también un detalle con los IECA, y eso está acá escrito, de que están protegiendo también al corazón. Entonces, en la actualidad todavía estamos en discusión si protegen o no protegen, ¿me entiendes? Pero hay varios estudios que ya nos están diciendo que está protegiendo al corazón, sobre todo está protegiendo al músculo cardíaco, los IECAS. ¿Entendido? Pero lo que protege al riñón, eso sí, es un hecho. Protegen al riñón. Detalle del captopril, acá, perdón. El captopril, lo ideal es consumir en ayunas. Y eso es lo que a veces las personas no entienden. Y las personas están tomando el captopril cuando les da la gana. La absorción, para que sea adecuada, se tiene que hacer con el estómago vacío. Es por eso que en ayunas sería lo ideal para consumir el captopril, porque los alimentos disminuyen la absorción del captopril. Otro, el enalapril es un profármaco, lo que significa que tiene que entrar a nuestro cuerpo, llegar al hígado todavía, y el hígado lo convierte en fármaco, es decir, el hígado lo activa. Entonces ahí tiene la diferencia con el captopril. ¿Entendido? El enalapril es un profármaco. Reacciones adversas en embarazo no vamos a usar porque es teratogénico. Es por eso que cuando una embarazada tiene hipertensión, ¿qué cosa le doy? No le puedo dar IECA porque es teratogénico. Ojo, no se le da IECA. Ojo, es teratogénico. Es decir, deforma al bebé. Los IECA. Los ARA2 tampoco se usan. Son teratogénicos. Entonces, en el caso de las embarazadas, acá, lo tengo acá. En el caso de las embarazadas, acá. En el caso de las embarazadas, solamente podemos utilizar 3 cosas. Una de ellas, le puedo dar metildopa. Se ha visto que la metildopa a estas dosis cada 6 horas puede controlar la presión arterial en el embarazo. También podría utilizar la betalol, de 100 hasta 400 miligramos cada 12 horas. Pero lo que más se utiliza es el nifedipino. Entonces, en las mujeres embarazadas, lo que vamos a utilizar es nifedipino, de 10 a 40 miligramos de 1 o 2 veces, dependiendo de la gravedad. Pero nifedipino. Y por eso el nifedipino ha salido por vía sublingual. Entonces, se supone que en casos de embarazadas con hipertensión, recuerden, nifedipino vía sublingual. ¿Entendieron? ¿Entendieron esa parte? Eso con respecto al embarazo. ¿Ok? Bien. Acá. Volvamos. Contraindicaciones de los IECA, acá lo tienen, hay que aprender esas contraindicaciones y creo que esto es más importante para ustedes porque esto les gusta, les encanta a ustedes las dosis. El captopril se comienza con dosis de 12.5 cada 8 horas, pero de ahí podemos subir, por ejemplo, a 25 miligramos, podemos dar 25 miligramos cada 8 horas, hasta incluso podemos llegar a 50 miligramos cada 8 horas, que sería el objetivo, y en casos extremos se puede dar hasta 100 miligramos cada 8 horas. ¿Me entiendes? Es por eso que con el captopril tenemos diferentes dosis para poder practicar en el paciente. O sea, tú le puedes dar, por ejemplo, 12.5. Con 12.5, de repente bajas la presión del paciente. Y con eso es suficiente, ya está controlado. Se queda con esa dosis. Pero si no
25 cada 8 horas. Si con 25 cada 8 horas controla su presión, se queda con eso. No controló con 25, duplícalo, 50. Le doy 50 miligramos Es por eso que con respecto al captopril, tenemos varias opciones de uso, ¿me entienden? Es por eso que todos deberían de quedarse solamente con captopril. Pero ¿qué está sucediendo? Ya hay personas que han... Para las personas que ya toman enalapril, ahí tienen las dosis del enalapril. Pero como les mencionaba, también han salido ya al mercado lisinopril y ramipril. A ver. Ya, ¿están viendo el cuadro? A ver, confirmen, por favor. Sí, sí, profesor. Sí, ya. En este cuadro tenemos las dosis del captopril, las dosis del enalapril. Recuerden que podemos comenzar con dosis de 12.5 cada 8 horas de captopril y luego podemos duplicar. Si el paciente no mejora con 12.5, le damos 25 cada 8 horas. No mejora, le da 50 cada 8 horas. No mejora, le da 100 cada 8 horas. ¿Entendido? Entonces, en el caso del captopril, tienen esas opciones para el uso. ¿Entendido? ¿Entendieron? Sí, doctor. Bien, listo, gracias. Ahora, de ahí tengo acá la información sobre los ARA2, ¿ya? Que ya hemos explicado el ARA2 y lamentablemente el ARA2 es bueno para bajar la presión. ¿Okay? El ARA2 es bueno para bajar la presión del paciente, pero ¿cuál es la parte mala? La parte mala es que no te protegen otra cosa. O sea, el ARA2 solamente está diseñado para bajarte la presión, pero no te va a proteger órganos. ¿Me entienden? El ARA2 no va a proteger órganos. Entonces el ARA2 lo único que hace es bajarte la presión. Pero para bajar la presión, bueno, es efectivo, ¿no? Es efectivo, solamente que el YECA tiene otras ventajas, pues por eso es lo que preferimos utilizar el YECA. Ahora, del ARA2 existe cantesartán, valsartán, losartán. ¿Entendido? Existen esos productos, pero recuerden, en la práctica preferimos los YECA. ¿Ok? Luego, a continuación, jóvenes, tenemos el repaso de farmacología 2, la cuarta unidad, porque en la cuarta unidad de farmacología 2 hemos estudiado los diuréticos, ¿ya? Y acá tenemos en farmacología 2 los bloqueadores beta-adrenérgicos. Hemos visto todos los medicamentos que terminaban en LOL, ¿se acuerdan? Propanolol, atenolol. Entonces acá también tengo el repaso de los bloqueadores beta-adrenérgicos, ¿ya? Luego también tengo acá el repaso de los bloqueadores de canales de calcio, que también hemos estudiado en farmacología 2. Así es que acá yo les he puesto un resumen de todas esas familias para que ustedes puedan repasar, porque se supone que estos temas ustedes ya lo conocen. Y al final tengo las opciones terapéuticas, es decir, qué cosa yo le puedo ofrecer a estas enfermedades.
qué medicamentos yo le podría dar en estas enfermedades. Pero recordando, hipertensión con insuficiencia cardíaca. Le doy tiazida, bloqueador beta, le puedo dar un IECA o le puedo dar ARA2. Hipertensión post-infarto de miocardio. Le puedo dar beta bloqueador, que esto es hipertensión con enfermedad coronaria. Tiazida, beta bloqueador, IECA, bloqueador de canales de calcio, es BCC, bloqueador de canales de calcio. Entonces, todo eso yo le podría dar a mi paciente. ¿Entendido? Entonces, acá yo les he puesto este cuadro con las opciones terapéuticas para que ustedes me aprendan. Y por eso, hace un instante, habíamos visto qué cosa le doy al paciente embarazada. Entonces, esto